si están teniendo en este momento alguna dificultad con su hijo adolescente, no saben para dónde agarrar, piensan que esto no tiene solución, este video les va a servir muchísimo porque les vamos a dar 7 claves fundamentales para que puedan comprender, entender y sobre todo tratar de la mejor forma a su hijo adolescente. ¿Qué te parece el tema de hoy, Sonia? Realmente creo que va a ser muy útil para todos los que están viendo este video. Estupendo. Para padres, para hijos, educadores, tutores, maestros, cualquiera que tenga que tratar con adolescentes. Y, Mati, ¿en qué edad encauzaríamos o encajaríamos a los adolescentes? Bueno, yo creo que vamos a hacerlo un poquito más amplio y vamos a hablar también de preadolescencia, pero bueno, básicamente le vamos a delimitar entre los 12 y los 18 años. Ahora, si tienes un hijo que ya ha pasado los 20 y tiene algunas actitudes que te parecen que no son del todo normal o que le están afectando su salud mental, es muy probable que estos consejos también te sirvan. Ahora sí, hacer la distinción con lo que son los niños, ¿no? Menores de 12 años ya es otro tipo de tratamiento el que se debería hacer porque ya su estructura psicológica es diferente a la de un adolescente. Antes de ir a las 7 claves, quiero hacer un pequeño preámbulo para los que nos están viendo por primera vez, para lo que es la preadolescencia. Nosotros vamos a hablar desde nuestra experiencia, del trabajo en terapia, trabajo en consulta, en sesión. Sonia con su especialización en enneagrama, que si no la conocen vayan ya a conocerlo porque es realmente una herramienta fabulosa. Y desde mi parte, desde lo que más trabajo, que es el psicoanálisis, de cómo ver la parte psíquica, mental de los jóvenes. Por eso, bueno, quería contarles que tenemos que tener muy en cuenta como padres que los adolescentes están pasando por una etapa súper especial, que es una etapa vital, que realmente nos afecta en todo nuestro ser, no solamente desde el punto de vista psicológico, sino también físico. La parte hormonal se está transformando de todo tipo de formas, y bueno, esto puede afectar mucho el comportamiento y sobre todo lo vincular, de qué forma el joven, el adolescente se vincula con sus amigos y sobre todo con sus familiares directos. Matías, ¿por qué crees que cambia tanto la relación entre los padres y estos hijos adolescentes? Bueno, Sonia, la relación cambia porque cambian los adolescentes. Como dijimos anteriormente, está habiendo un cambio interno muy profundo en cada uno de estos jóvenes y esto genera cierto tipo de conflictividad, cierto tipo de tensión entre los padres y sus hijos adolescentes. Una de las cosas, por ejemplo, que más prevalece es la necesidad de estos jóvenes de buscar mayor independencia y al mismo tiempo también la necesidad de buscar su propia identidad. Es un momento muy especial. La palabra mismo lo dice. Adolescencia viene de adolecer. Es una etapa donde se pasa por cierto sufrimiento, sobre todo el cual es provocado por todo este tipo de cambios a nivel psicológico y físico. Y una de las cosas que generalmente les cuesta y nos cuesta mucho a los padres es aceptar hasta dónde dejamos liberado esta independencia. Porque por un lado queremos que ellos se formen, queremos que sean hijos independientes, pero por el otro lado nos sucede que también tenemos miedo a perder ese afecto, ese amor, a estar más lejos de nuestros hijos. Entonces se genera un conflicto, una tensión entre hasta qué punto los soltamos y hasta qué punto los contenemos. Esto es algo muy delicado en esta etapa. Y sobre todo, quiero, antes de ir a las claves, que están buenísimas, que les van a encantar, como dicen en España, van a flipar con las claves, son muy útiles. Sobre todo la última clave, la clave 7, es muy importante para el trato con nuestros hijos. Pero antes, les quiero tirar un concepto que es muy importante desde el psicoanálisis. Cuando hay padres sobreprotectores, cuando están muy arriba de sus hijos, cuando le dan muchísimas normas, cuando no los dejan ser en esta necesidad natural que ellos tienen de independizarse, como dijimos, de buscar su identidad, lo que sucede es que se forma una estructura demasiado sólida, demasiado rígida de lo que se entiende en psicoanálisis como el super yo. Cuando una persona tiene un super yo demasiado fuerte, es un adulto que va a sufrir muchísimo. Desde la terapia les puedo decir que la mayoría de los problemas que traen los adultos o los jóvenes adultos ya más grandes son problemas que se han formado en la adolescencia por tener padres demasiado rígidos. Un mandato familiar, un orden demasiado rígido que viene desde el exterior, esto se pone en tensión y provoca demasiado sufrimiento en cuanto a los deseos internos del adolescente y del joven adulto. Por lo tanto, padres sobreprotectores lo que están haciendo es generar un conflicto para el futuro.
cuando estas personas sean adultas, van a tener mucho conflicto entre lo que ellos desean, entre lo que ellos realmente quieren ser y lo que se supone que deberían ser según el mandato familiar, según lo que le han dicho sus padres. A colación, Mati, de lo que tú estabas hablando, yo quería hablar un poquito de la mirada desde el eneagrama. El eneagrama es una herramienta de autoconocimiento de la personalidad. Y sí es bien sabido, creo que en psicología lo veis también, que el carácter viene impuesto, ya venimos con él. La personalidad se desarrolla entre los 0 y los 7 años más o menos. Y a partir ya de ahí vamos perfilándolo o matizándolo con las experiencias de vida. Es importante fijarse desde dónde se mueve ese individuo ya desde chiquitito, porque va a entender, dependiendo de si es más emocional, más mental o se mueve más para la acción, el mensaje que nosotros le vamos a dar, lo va a interpretar de diferente manera. Fíjate, te voy a poner un ejemplo. Puede que haya un niño que venga con las notas del colegio, no sean las mejores notas, uno pues le reprenda un poco, ¿no? Deberías de haber sacado mejores notas, es que no estudiaste. Y el mensaje es, no me están queriendo, lo he hecho mal, el mensaje lo va a arrastrar a lo largo de toda su vida. Y viceversa, un niño que llega con unas notas estupendas, todo 10, todo 9, perfecto, eso es tu obligación, eso es lo que tienes que hacer, querrá o creerá, perdón, que solo va a ser querido si tiene un estándar muy alto. Prestar atención a cómo está percibiendo el mensaje es muy importante para poder continuar perfilando esos mensajes a lo largo de su educación. Tenemos la emoción de que ellos viven en su mundo y de que no les preocupa nada más que ellos y ellos y ellos y todo lo que ocurre a su alrededor da igual. Y en realidad esto no es así. O sea, la adolescencia es una edad muy complicada porque ellos están en continuo cambio, cambian físicamente, sus hormonas están en ebullición continua, están cambiando continuamente de referentes. No solo somos nosotros como padres los referentes, sino que van saliendo al mundo, van teniendo experiencias y encuentran otros referentes que les llaman la atención. Y eso nos hace pensar que nos alejan. Tenemos que darnos cuenta o poner la voluntad de ver qué es todo lo que les está influyendo a ellos, sus preocupaciones, su felicidad, porque continuamente cambian. Y te voy a poner un ejemplo. Yo recuerdo cuando era adolescente, en casa supongo como en la mayoría de las familias se preocupaban de que hiciera deporte, pero claro, yo era una niña o adolescente que un día quería nadar, me apuntaban a natación, al mes siguiente ya lo que quería era jugar a baloncesto, me apuntaban a baloncesto y yo tenía fritos a mis padres porque en realidad no sabían lo que yo quería hacer. Y era obvio, porque yo cambiaba y cambiaba de gente y tenía otros referentes. Así que la mejor decisión que pudieran tomar ellos es decir, mira, te vamos a llevar a un polideportivo, ahí tienes todo tipo de deportes, puedes elegir y cuando lo tengas claro, lo haces. Una decisión muy, muy sabia. Entonces, de esta manera, con este tipo de decisiones, gestionamos mucho mejor los conflictos con ellos, sin tener que ir diciéndole, vas a hacer esto, es que tú me dijiste el mes pasado que era esto lo que querías hacer. No, va a cambiar y no pasa nada. Sí, me gusta, me es muy interesante también de esta clave, no solo el entender, sino la voluntad de entender. ¿Y a qué va esta de la palabra de voluntad, no? Porque muchas veces caemos en la tentación de decir nadie lo entiende. Y lo que estamos haciendo es sacándonos la responsabilidad como padres de entenderlos, de comprenderlos, de ponerlos en su lugar y de intentar comunicarnos. Entonces, esta voluntad muchas veces no está. Entonces no es solo saber entender, sino también tener la voluntad de hacerlo. Esto es fundamental, Son. Pensando entonces lo que implica ser adolescentes, es un ejercicio, un trabajo que ustedes que están viendo este video lo pueden intentar hacer. Recordar, tomarse un momento para ver cómo se sentían en los momentos más difíciles. En mi caso, yo recuerdo muchas veces cómo mis padres no me sabían leer, no podían darse cuenta de qué era lo que realmente me sucedía. Y se malinterpretaba, por ejemplo, lo que pasaba. Entonces es muy importante recordar cómo nos sentimos nosotros en esa época. Puede ser una época donde uno puede tener
actitudes totalmente que no se corresponden con lo que estamos sintiendo. Yo creo que esta es otra característica importante que los padres tenemos que comprender. Muchas veces la actitud que está teniendo nuestro hijo adolescente no se corresponde con lo que realmente está sintiendo. Un ejemplo de esto puede ser un hijo que está rebelde, que está negado, y tú puedes pensar, lo puedes ver como una persona muy segura, con un carácter fuerte, y en realidad lo que está escondiendo detrás de eso es un miedo, una inseguridad o una situación que no sabe manejar y la manifiesta como un pedido de ayuda, como un llamado de auxilio, con este tipo de comportamiento desafiante para intentar llamar la atención. Pero lo que hay detrás de eso generalmente es dolor, es miedo, es inseguridad, y es necesaria una contención. Por eso recordar que muchas veces cuando nosotros éramos adolescentes también pasamos por este tipo de actitudes y también pasamos por este tipo de momentos que no son para nada agradables y que necesitan de la ayuda. Es importante porque podemos caer en el error como padres, como adultos, de ver los problemas de los adolescentes como problemas pequeños. Podemos caer en el error y decir, problemas somos lo que tenemos los adultos, cuando no tenemos el suficiente dinero, cuando no tenemos trabajo, cuando tenemos algún problema de salud. Y minimizar erróneamente, equivocadamente, la situación por la cual está pasando el adolescente. Un conflicto tal vez con un amigo, con una amiga que tenga este joven puede ser lo peor del mundo y puede causar muchísimo sufrimiento. Si lo minimizamos, estamos cometiendo un error terrible. Cuando somos adolescentes buscamos también un poquito la aceptación de los demás. Y eso en ocasiones puede parecer a los adultos o a los padres que les separa de los valores que se le han ido mostrando desde chiquitos, ¿no? En realidad deberíamos de recordar cuando nosotros estábamos pasando aquella situación, esa etapa de la adolescencia, qué es lo que estábamos buscando. Y si recordamos qué era lo que estábamos buscando, podemos acercarnos mucho más a qué es lo que están sufriendo o padeciendo ellos en este momento. Me parece un concepto fundamental. Creo que es importantísimo que en esta etapa logremos este nivel de empatía, la cual es necesario para poder conectar con estos jóvenes que necesitan ser contenidos, necesitan ser acompañados. Y nosotros, si no logramos comprenderlo, si no logramos ponernos a este nivel de empatía, se nos va a hacer muy difícil conectar con ellos. Y esto me viene excelentemente bien para ya darle el pie a la tercera clave, la cual tiene que ver con las necesidades de los adolescentes. En ocasiones pensamos que por el hecho de ser padres podemos educar o podemos actuar desde el ser autoritarios. Sin embargo, es mucho mejor escuchar cuáles son sus necesidades y llegar a acuerdos. Así, de este modo, podemos saber cuáles son los límites que hemos establecido para que no los pasen ni ellos ni tampoco pasarlos nosotros. La dominación, el ser dominante, obstaculiza lo que es la relación. Es mucho mejor buscar una manera de actuar más flexible, más democrática. Y te voy a poner un ejemplo. Yo soy la de los ejemplos. Recuerdo cuando era adolescente y salía en un grupo de amigas en ese momento, yo tenía una hora de llegada distinta del grupo que salía conmigo. Por ponerte un ejemplo, si yo tenía que llegar a las 10 de la noche, ellas podían llegar a las 10:30. ¿Qué ocurría? Que yo siempre tenía que volver sola a casa media hora antes, día tras día, día tras día. Al final hubo una negociación, un acuerdo, porque yo dije, a ver, si yo tengo que venir sola, ¿no será mejor venir acompañada? Negociamos esos 30 minutos y fue mejor para los dos. Este tipo de conflictos cotidianos, podríamos llamarlos, de conflictos que parecen menores, generalmente son los que van poniendo más tensión en el vínculo, en la relación entre los padres y los hijos adolescentes. Hay que estar muy atento a estas pequeñas supuestas miniedades, supuestas pequeñeces, que en realidad son lo que van sumando. Y como decíamos anteriormente, muchas veces desde las miradas de un joven, estos temas suelen ser mucho más grandes de lo que nosotros pensamos. Así que me parece súper interesante tu anécdota, lo que has contado. A mí me gustaría agregar, teniendo en cuenta lo que has dicho, sobre la importancia en este equilibrio, en este balance que deberíamos tener como padres entre la autoridad que es necesaria y la flexibilidad. Cuando somos padres demasiado flexibles,
cuando somos demasiado sueltos, cuando nos confundimos y pensamos que porque a veces nos parecen adultos, porque a veces razonan hasta mejor que nosotros, pensamos que ya son adultos y le dejamos la rienda suelta. Somos demasiado flexibles. Esto no es bueno para ellos. Ellos necesitan un cierto marco de autoridad, un cierto marco de normas para poder sentirse incluso más seguros. Cuando no las tienen, empiezan a sentirse que no tienen el sostén necesario. Entonces no podemos exagerar ni de un lado ni del otro. Si somos muy flexibles, los estamos dejando a la deriva, los estamos dejando solos y ellos van a sentir y manifestar esa necesidad. Si somos demasiados autoritarios, no los estamos dejando ser. Y para un adolescente es fundamental que lo dejen ser, let it be, como decían los Beatles. Es importantísimo que ellos puedan encontrar su identidad en esta etapa. Por eso no nos podemos pasar ni en ser muy autoritarios ni en ser muy flexibles. Y es todo un desafío, como educadores o como padres, encontrar este balance, este equilibrio en su punto justo. Correcto, Matías. Me gustaría hacer una puntualización entre autoridad versus autoritarismo, porque autoridad como padres es la que tenemos por tener la potestad de dirigirlos, de encauzarlos, de no dejarlos, como decías tú, ahora mismo ir a la deriva. Pero el autoritarismo es totalmente diferente, porque esos seres son hijos nuestros, pero nada más, no nos pertenecen. Entonces, es mucho mejor la flexibilidad de dar razones, de dar para qué y por qué, que yo recuerdo, y seguramente a ti te habrá ocurrido, el por qué, porque lo digo yo. En algún momento de niña recibí esa respuesta y yo fui a un colegio de monjas. ¿Por qué? Porque lo digo yo y así se hace. Y eso sí que es lo que te genera rebeldía. Porque uno siente que tiene la capacidad de poder entender. Si a mí tú me das una razón, yo puedo discernir entre si me gusta, no me gusta, o puedo llegar a generar algún acuerdo. Pero si no me das una razón, simplemente estoy pensando que me quieres poseer, me quieres presionar y es solo autoritarismo y no autoridad. Suscribo totalmente lo que estás diciendo y a mí me gusta usar el concepto de los padres democráticos. Tenemos que lograr ser padres democráticos, tenemos que explicar siempre los porqués de nuestras decisiones. Y en lo posible también que exista, que esté presente el componente de la negociación. Como tú contaste en una anécdota anterior, lo que resolvió el conflicto fue la negociación, en el mejor sentido de las palabras. Cuando hay buena comunicación, cuando hay negociación y cuando hay padres democráticos, se genera un vínculo mucho más sano y mucho más natural. Como padres, podemos caer en el error de entender el amor, el cariño que tenemos por nuestros hijos como sobreprotección, de querer apoyarnos, pero pasarnos e irnos demasiado lejos. De esta forma es esencial que entiendamos de una vez por todas todo el daño que le podemos provocar al desarrollo de un adolescente, al desarrollo de un joven, cuando los sobreprotegemos, cuando no los dejamos ser. En este sentido, una persona a la cual no se le permite tomar sus propias decisiones, no se le permite enfrentar sus propios desafíos, tampoco se le está permitiendo madurar y crecer. Podemos producir un daño terrible con la sobreprotección. Sabemos, entendemos que no es culpa de los padres, no es culpa de nadie, se hace como un acto de amor, pero tenemos que comprender, llevar nuestra conciencia a otro nivel y darnos cuenta definitivamente de que le estamos haciendo un mal muy grande. Los adolescentes necesitan equivocarse, necesitan tomar nuevos desafíos. Por más que al principio se frustren, tenemos que acompañarlos, sí, monitorearlos, sí, estar cerca de ellos, sí, pero a la vez dejarlos pasar por estos procesos de frustración, dejarlos pasar por un proceso natural de la vida para que ellos puedan ir venciendo cada uno de los obstáculos y dificultades que se le presentan en la vida. Por ejemplo, cuando tienen un conflicto con un amigo o con otro familiar o con un grupo deportivo o lo que fuera, en el colegio, en el liceo, en secundaria, tenemos que permitirles y darles la oportunidad de que ellos mismos lo puedan resolver. No es necesario que nosotros estemos actuando todo el tiempo encima de ellos y por ellos. Tenemos que confiar. Esta es la palabra clave. Confiar en ellos. No abandonarlos, no dejarlos solos, pero sí dejarlos enfrentar
cada uno de los problemas que aparezcan en su camino. Retomando lo último que has dicho, lo de confiar me parece súper importante. No solo confiar en ellos, sino confiar en nosotros por los valores que le estamos aportando. Como luego hablaré, veremos que prevalecen a lo largo de su vida, aunque a veces nos parecen que se alejan. Y con respecto a esto te diré que sí, a veces por el miedo de los padres a que les ocurra tal o cual cosa, los sobreprotegemos demasiado. Resulta que el miedo es nuestro, no de ellos. Hay que dejarles que ellos se den sus propios golpes. Y como siempre, que yo te voy con los ejemplos, si yo tengo un hijo chiquitito y obvio que si se va a subir a una escalera de 3 metros, voy a tratar de evitarlo y quitarle de ahí. Pero si sube a un banquito que solo tiene un peldaño, yo le voy a advertir, si no posicionas bien el pie, si te subes ahí, puede que te caigas. Y si te caes, te puedes dañar. Pero si yo le quito siempre del banquito que tiene 2 peldaños, nunca se va a golpear y nunca va a saber qué es lo que pasa. A eso me refiero con la sobreprotección. Entonces, eso es un ejemplo de un daño físico que se puede hacer, pero hay otros tipos de golpes que se van a llevar en la vida. Y nosotros solo estaremos como padres como contención para entenderlos, para ayudarlos, confiar en ellos, para comunicarnos. Creo que tenemos también que ser conscientes de un concepto clave, que es la tolerancia a la frustración. Tenemos que entender que nosotros como padres no vamos a poder estar siempre al lado de ellos, no vamos a poder estar en cada situación de su vida. No solo eso, que muchas veces ni siquiera nos vamos a enterar por qué están pasando, porque esta actitud de intentar aislarse, a veces de intentar lidiar con los problemas ellos solos, también es natural dentro de un adolescente. Y si nosotros no hemos ayudado a desarrollar la tolerancia a la frustración, le hemos provocado un daño terrible a nuestros hijos. Porque cuando como adultos o como jóvenes adultos tengan que afrontar una situación difícil, ellos no tienen los recursos, las herramientas, las habilidades como para poder encarar de la mejor forma este tipo de situaciones. Y es un daño que lo hemos provocado anteriormente en la infancia y en la adolescencia por no dejarlos ser, por no permitirles tener este aprendizaje que nos deja tener errores en nuestra vida, equivocarnos en nuestra vida. Nosotros como adultos sabemos que cada vez que nos hemos equivocado ha sido difícil, nos ha costado, hemos sufrido, pero eso ha conllevado un aprendizaje. Y nosotros no estamos dejando que nuestros hijos tengan ese aprendizaje. Uno de los errores que cometemos como padres o como educadores o adultos es actuar desde el autoritarismo y desde la dominación. Y siempre frente a esto es mucho mejor tener o tratar de tener una buena comunicación con estos adolescentes o estos niños, estos jóvenes. Si ellos se sienten queridos, si se sienten amados, si se sienten respetados, ellos paso a paso van a adoptar una posición de responsabilidad y se van a apoyar en ti como referente para su crecimiento personal. Entonces, ¿qué vamos a hacer para tener una buena comunicación? Buscar el momento. ¿Cuál es el momento? El momento idóneo para mí no es el momento idóneo para él. Imagínate que viene tu hijo del instituto, ha tenido un gran enojo con un compañero y llega a casa y apenas si saluda. Y nosotros, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Cuéntame. Quizás no sea el momento más adecuado. A lo mejor ese chico lo que quiere es meterse en su cuarto, no ir a nadie, que se le pase el arrebato. Y si le damos ese tiempo, tal vez luego nos podamos comunicar. O como hablábamos en los previos, hace poco tenía una conversación contigo, tal vez no le guste mucho hablar, pero incluso es buen momento de comunicarse o una buena manera de comunicarse a través del WhatsApp, ponerle un mensajito. ¿Qué te ocurre? Te puedo apoyar y eso también estaría bueno. Desde mi percepción es bueno también propiciar momentos familiares en los que uno pueda estar abierto a la comunicación. En mi caso, y esto yo lo he seguido, lo he adoptado porque me ha parecido bien. A la hora de comer, nunca se ponía televisión, ni radio, ni había ninguna distracción para que se propiciaran esos momentos de comunicación en que el padre hablaba de cómo le había ido el trabajo, cada uno llegaba de su instituto, de la facultad y podía comentar cosas y ya ellos sabían cómo hacer para que cada uno contara un poquito más de ellos. Realmente me encanta lo que estás diciendo. Sabes que es mucho más común de lo que la gente piensa. Yo me animaría a decir que el 80-90% de las familias no saben generar esos momentos familiares y respetar esos momentos familiares. Lamentablemente, no es culpa de nadie, tiene mucho que ver con el tipo de vida que tenemos en esta
sociedad moderna, una sociedad que nos exige mucho más como adultos y donde la tecnología está presente muchas veces como una herramienta, pero muchas veces como un elemento distractor que hace que las familias estén más alejadas. Por eso lo que acaba de decir Sonia me parece un aspecto fundamental. Pueden intentar, se lo podemos decir como un tip, como un consejo, definir un horario, puede ser un día y un horario, o puede ser durante todos los días de la semana, un horario donde se desconecta totalmente la tecnología y donde podemos provocar algún tipo de juego familiar. Esto es esencial y es fundamental para el crecimiento de un adolescente. Como dijimos anteriormente, siempre hay un componente de aislamiento, de soledad en esta etapa. Entonces, provocar momentos familiares es el momento justamente más oportuno para que haya este tipo de comunicación a la que Sonia hacía referencia. Comunicación que no solo debemos buscarla en el momento adecuado, como bien decía Sonia, sino también que podemos crearla, ¿no? O sea, podemos, no es lo mismo, por ejemplo, tratar de tener un momento de intimidad, de conexión con nuestro hijo, como decía Sonia, en un momento inoportuno, así lo hacemos en un momento especial. Puede ser una salida familiar, puede ser incluso una salida de padre-hijo o de madre y hijo o hija, por supuesto, donde ambos estén disfrutando, pasando un buen momento. Eso va a provocar que la otra persona se pueda abrir de la mejor forma. A veces la mejor forma es hablando, a veces podemos utilizar la costumbre que tienen los jóvenes de usar mucho el celular, el móvil, por supuesto el WhatsApp, como usarlo como una vía de comunicación con ellos, funciona excelentemente bien. Algunos se comunican muy bien por carta, ¿por qué no? Podemos escribirle cartas a nuestros hijos, porque hay muchos de ellos que les gusta escribir carta y que van a responder con otra carta, y se expresan mejor escribiendo que hablando. Esto varía mucho. A algunos les gusta hablar, a otros les gusta escribir, a otros les gusta la música. Esto también se puede utilizar en la parte de mejorar las vías de comunicación. Podemos escribirle una canción o ellos pueden escribirle una canción. Vamos a descubrir mucho de ellos. Y por supuesto también la parte de dibujo. Esto se usa mucho en psicología y lo podemos usar nosotros mismos para entender mejor a nuestros hijos. Podemos jugar a que hagan dibujos, a que nos expliquen situaciones, a ver cómo se sienten. Podemos utilizar juegos como vías de comunicación cuando sentimos que nuestro hijo adolescente no se comunica de la mejor forma y le cuesta muchísimo. Una manera muy bonita es la técnica de los post-it. Claro, no cuando son demasiado chiquititos, pero salir de casa y dejar un post-it a tu hijo o a tu hija con un te quiero, un corazón o que lo pases bien, que tengas gran día, eso es fabuloso. Y como decías tú, bueno, pues buscar el momento, una invitación a tomar un helado o a dar un paseo, buscar esos momentos familiares que ya de por sí, por la situación, se prestan mucho más a la comunicación. Qué bonito. Esto es importantísimo. Como padres muchas veces nos podemos confundir y entender ese rechazo que aparentemente tienen los adolescentes a los gestos de amor como real, cuando en realidad suele ser exactamente lo contrario. Mientras más desafiante, mientras más rechace supuestamente las muestras, los gestos de amor un adolescente, es que más los necesita. Y este tipo de gestos tal vez que pueden parecer tontos, cursis, son fundamentales, porque el amor está compuesto de detalles. Y este tipo de detalles, créanme, tengan la certeza como padres, que les va a llenar el alma a sus hijos. Al principio tal vez pongan cara fea o se rían de ti, pero cuando van al cuarto y se encierran seguro les sacaste una sonrisa. Así que me encantó lo que acabas de compartir, Sonia. Con toda seguridad, Mati. ¿Sabes qué? Yo conservo todavía notas de mis padres, de cositas, de a lo mejor de dejarle un encargo, yo salir de casa y encontrarme una nota de mi mamá diciéndome, aquí tienes, hija, lo que me encargaste. Un beso, te quiere mami. Qué lindo. ¡Wow! ¡Qué bello! Ahora hablamos de escuchar activamente. No solo de escuchar activamente, sino afectivamente. Esto es muy importante y está relacionado con lo que veíamos anteriormente. Los adolescentes no suelen ser totalmente transparentes. Muchas veces los símbolos, los signos, la comunicación es cruzada, es difícil de comprender. Por eso tenemos que volvernos expertos, por ejemplo, en el lenguaje no verbal. Es más importante lo que nuestros hijos y lo que los adolescentes hacen que lo que dicen. Escuchar activamente se configura con poder entender qué es lo que le está pasando a nuestro hijo, teniendo en cuenta otros factores además de lo que es el habla. Cuando un hijo nos dice está bien, pero lo notamos con la mirada perdida,
con los hombros caídos, cuando suele aislarse demasiado en su cuarto, cuando duerme demasiado. Estos son signos de que está pasando por algún momento difícil. Como lo vimos anteriormente, la adolescencia es una montaña rusa de emociones. Es un periodo de mucho sufrimiento y dolor provocado por constantes cambios que no paran de afectar a cada uno de estos jóvenes. Es importantísimo que sepamos leer a nuestro hijo. Él o ella nos va a dar infinidad de señales, pero si no sabemos captar esas señales, nos podemos confundir. Por eso lo peor que podemos hacer como padres es quedarnos simplemente en la frase, papá, estoy bien. Estar atentos si de repente esa persona, ese adolescente, empieza a estar mucho más irascible, puede que esté ocurriendo algo. Si empieza a tener una alimentación desmesurada o al revés, deja de comer, seguramente está ocurriendo algo con sus emociones. Y también es importante estar atentos a si deja de hablar y entra en un estado de apatía o desgana o de tristeza que está fuera de lo normal. Creo que a casi todos nos ha ocurrido que hemos estado en algún conflicto en el que no tenemos muy claro si está bien o si está mal y por miedo a contar y a ser juzgados nos hemos quedado calladitos. Me quedo con tu última frase donde hablas de ser juzgado. Qué importante que es entonces que nosotros como padres tengamos una actitud de comprensión. Porque cuando tenemos una actitud de juzgar, lo único que estamos logrando es que nuestros hijos no se abran. Lo único que estamos logrando es que ellos caigan en dolor y queden solos, abandonados, que no tengan a nadie a quien contarle sus problemáticas. Por eso tenemos que tener muchísimo cuidado, especial cuidado, en no convertirnos padres demasiado rigurosos y juzgadores con cada uno de sus actos. Completamente de acuerdo. Y no ponernos siempre nosotros como ejemplo, porque eso nos estaría colocando en la posición de autoridad, de autoritarismo, no de autoridad, de autoritarismo, de superioridad. Porque yo, porque yo, porque yo. Y no todo lo hacemos bien. De hecho, quiero aprovechar este momento para todas esas personas que nos estén escuchando, que esto no es un juicio para nadie, porque todos como padres lo hacemos lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos. Y como tú dijiste antes, es un acto de amor. Si no lo estoy haciendo tan bien, no es porque no ame a mi hijo, sino porque no conozco otra manera. Y por eso estamos aquí. Los hijos se parecen mucho más a los padres de lo que a veces pensamos. Hay momentos en que creemos que se alejan, en esos momentos de que entendemos como rebeldes, pero es que no se están entendiendo ni ellos, porque cambian continuamente de forma de pensar y van conociendo personas nuevas, van teniendo conocimientos nuevos, teniendo nuevas experiencias, y eso hace que, igual que cambian físicamente, también cambian de forma de pensar. Esos valores que nosotros les hemos ido dando desde pequeño, y tengamos en cuenta, como dije antes, que hasta los 7 años ellos son esponjas, están absorbiendo todo lo que nosotros contamos. Entonces, todos esos valores que nosotros les hemos empezado a dar a edad temprana crean pozo. Te aseguro que crean pozo porque de aquí, además, yo sí que tengo una vivencia, no mía, no personal, pero sí familiar, muy bonita. Entonces, en esos momentos en que ellos no se entienden, tienen la sensación de no saber un poco exactamente cuál es su identidad, de para dónde van o de dónde vienen, y nosotros tenemos la percepción de que se están alejando, de que están rebeldes, realmente les quedan mucho más pozo de esos valores de lo que nosotros pensamos. Cuando son chiquititos son más fáciles de educar porque son más dóciles. En la adolescencia nos cuesta un poquito más porque ya empiezan ellos a tener su propia conciencia y su propia consciencia. A los 18 o a partir de los 18, cuando ellos se saben ya mayores de edad, vienen otros conflictos porque puede haber más acercamientos al sexo, drogas y, como decimos aquí, sexo, drogas y rock and roll. Pero si esos valores verdaderamente fueron bien cimentados, yo te aseguro que ellos vuelven a su esencia, a lo que debería ser. Y aquí sí te voy a poner un ejemplo. Yo tengo los hijos de una amiga, que la familia es, te aseguro, fabulosa, con unos cimientos y unos valores increíbles. Estos niños fueron educados con esos valores y tuvieron un momento de su vida en que parecía que se iban a convertir en unos auténticos salvajes. No atendían a nada, lo querían probar absolutamente todo. Pero bueno, llegó el momento en, con sus 19 años, se dieron cuenta por sí solitos de que aquello no les llevaba a ningún lugar, volvieron a retomar aquellos valores que habían recibido de su casa y volver a alcanzar sus vidas. Así que
sí que crean cosas y sí se parecen mucho más a nosotros de lo que nos creemos. Tenemos que tener esta tolerancia a estos cambios de pareceres, a estos cambios de pensamientos, estar siempre monitoreándolos, estar siempre cercas. Tenemos que entender que estamos en una de las épocas más difíciles para ser adolescente. Existen problemáticas que no existían anteriormente en nuestra época, cuando nosotros éramos jóvenes. Hoy por hoy es mucho más común que los jóvenes tengan, por ejemplo, conflictos con su sexualidad. Esto está muy latente, esto está muy fuerte, esto no pasaba anteriormente. Hoy por hoy, por ejemplo, otro conflicto más grande que no existía antes con tanta intensidad es la comparación con los demás. El adolescente por naturaleza suele compararse con los demás y hoy las redes sociales pueden generar un sentimiento de muchísima angustia y baja autoestima. Si nosotros como padres no hemos sabido cómo fortalecer su autoestima, en la etapa adolescente los jóvenes van a sufrir muchísimo. Es una época difícil para ser adolescente. Por eso tenemos que estar más cerca de ellos que nunca y tenemos que instruirnos y aprender lo mayor posible para poder ser mejores padres, en definitiva. Fortalecer su autoestima, porque, como has dicho, ellos se comparan continuamente, tienen ahora al alcance Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, todas las redes, donde van a ver influencers, van a ver gente que para ellos es de peso, pero ni todos son influencers, ni todos tienen por qué ser ni guapísimos, ni heterosexuales, ni maravillosos. Entonces, el estar cerquita de ellos, viendo qué es lo que está ocurriendo, que su autoestima no baje, pues es súper importante. Muy bien, y esa fue la clave entonces número 7. Espero que les haya gustado este video. La próxima semana estaremos con otro tema. Los invito a, si les gustó y quieren aprender más, a suscribirse, a acompañarnos, a hacer crecer este canal de YouTube, que tiene en el mejor sentido de los casos poder ayudar a todos los padres con hijos adolescentes y principalmente ayudar a estos jóvenes que hoy están en conflicto, pero que son los líderes del mañana. Y hemos decidido con Sonia justamente ponerle este nombre al canal, porque podríamos habernos enfocado en el dolor, en el sufrimiento, en el conflicto, pero no, le pusimos formando hijos extraordinarios. Y de eso se trata, porque tanto Sonia como yo tenemos súper claro de trabajar de la experiencia de la terapia y de consulta, que cuando uno logra visualizar esa llama, esa energía, esa luz, ese potencial, esa capacidad que todos nuestros hijos tienen, ellos explotan, crecen y se desarrollan a límites insospechados. En tu hijo conflictuado, querido amigo, existe un líder, existe una persona que puede lograr y traer muchísimos frutos en el futuro y ayudar a los demás. Nosotros estamos aquí para ayudarte y para sacar lo mejor de ellos y para que disfrutes lo mejor posible de la relación con tu hijo. Recuerda que este no es un lugar donde hay juicios, sino un lugar donde siempre te vamos a dar herramientas. Un beso, un abrazo, suscríbete, da un like y hasta la próxima semana.